Mario Villegas, por COVID, 329,896 personas han muerto en México. Repito, 329,896 personas han muerto por COVID-19 en México. Hablemos para conservar estos datos en la memoria. Hoy, 24 de septiembre del año 2022, está hablando con ustedes Mario Villegas González. El domingo 18 de septiembre del año 2022, el periódico La Jornada nos informó que en México hay 329,896 personas muertas por COVID-19 y sigue habiendo personas muertas e infectadas. ¿Cierto? Gracias a la aplicación de vacunas, el número de decesos y el número de personas infectadas ha disminuido. Deseamos entonces el próximo fin de la pandemia y por lo tanto de la epidemia. No obstante, guardemos en nuestra memoria las lecciones más importantes que nos deja esta pandemia. Obvio, cada quien tiene su lista de lecciones importantes que nos deja esta pandemia. No obstante, he aquí algunas lecciones que comparto con ustedes. Primera, la que creo la lección más importante es esta. Nuestra salud está entre lo más importante que debemos cuidar. Nuestra salud está entre lo que más debemos cuidar. Así entonces, nuestro sistema inmunológico. Y quizás más importante es la prevención. La prevención como una prioridad. Hacer caso de las prescripciones sanitarias. Por ejemplo, en los días de mayor crisis de la pandemia, se nos estuvo diciendo, en calidad de prevención, inciso A, mantengamos una sana distancia. Inciso B, evitemos salir de casa. Inciso C, evitemos las reuniones con nuestros familiares y con nuestras amistades. Inciso D, al primer síntoma se debe recurrir al médico puesto que es muy peligroso, se corre un peligro mortal. Es muy peligroso dejar pasar días sin asistir al médico. En caso de infección, inciso E, en caso de infección se debe guardar una cuarentena, es decir, la persona infectada debe aislarse de las otras personas no infectadas durante varios días. Inciso F, etc. Ante esas prescripciones preventivas, cabe preguntar, ¿cuántas personas no hicimos caso de una o más de ellas? La respuesta creo que es muchas personas, incluidas las personas muertas y nosotros las personas infectadas, fuimos víctimas de una falta de prevención. Pero también debemos reconocer que muchas personas vivimos en la pandemia necesidades. Por ejemplo, la necesidad de ir a trabajar, la necesidad de salir por comida, la necesidad de salir al banco por dinero, etc. Por suerte, la UNAM, la UAM, la SEP y otras instituciones pararon labores presenciales. Así, en el caso de la educación escolar, vivimos en la pandemia lo que ahora conocemos como educación a distancia, educación no presencial. Cierto, ya existía antes, pero pues se incrementó muchísimo, ¿no? Porque existía la secundaria, la telesecundaria y otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, la universidad abierta, etc. Por suerte, en el caso de millones de personas vinculadas con la educación, vivimos la educación no presencial y en mi caso yo la viví gracias a esta plataforma conocida como Zoom. Y sumemos como causa de muertes e infecciones
las fallas de los políticos, de los gobernantes en nuestro país. Desde el presidente hasta todos los funcionarios de toda índole cometieron algún error o algunos errores. Esos errores a todos los ciudadanos y a los gobernantes nos deben servir también de lecciones. Debemos aprender de nuestros errores. La segunda lección que quiero comentar es la siguiente. La actual pandemia nos deja la posibilidad de revalorar muchos aspectos de la vida. Solamente quiero retener aquí uno de los aspectos que podemos revalorar y que espero que a ustedes les interese. Revaloremos, es decir, demos más valor a la importancia que tiene el estar en soledad para pensar, para leer, para escribir, para crear arte. Esto nos fue posible a muchos gracias a estar en nuestra casa en esta pandemia, ¿no? Bueno, entonces este contacto con estas actividades, leer, escribir, crear arte, etcétera, me permitió a mí remitirme a la lectura de un libro de Albert Camus que leí asiduamente en la pandemia. Me refiero a este libro, La Peste. Ahí, al final, en las últimas páginas, dice Albert Camus: sabía, abro comillas, sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda debería seguir haciéndose contra el terror y su arma infatigable. El punto es que todas y todos sabemos nuestro deber moral. A pesar de los desgarramientos personales, debemos afrontarlo. Cierro comillas. En fin, por las secuelas en la salud, en la economía, en la política, en la educación, en las relaciones personales, afectivas, amorosas, en las amistades, en todos los ámbitos, por las secuelas que deja la pandemia, creo que es útil que dejemos mucho en nuestra memoria. Es decir, recordemos no solo el número de muertos en México, el 18 de septiembre, 329.896 decesos. También recordemos el número de infectados. El 18 de septiembre del año 2022, el número de infectados, según el periódico La Jornada, asciende a 7.069.543 personas han dado positivo al virus. Todas estas cifras son aproximadas, obviamente. Y retengamos esta información. El número de contagios en el mundo asciende a 612 millones. 612 millones de infectados en el mundo. Y el número de muertes en el mundo son aproximadamente 6.534.000 personas. La pandemia sigue. En mi opinión, todavía no debemos quitarnos el cubrebocas y conservar algunas de las medidas preventivas, puesto que, en mi opinión, la pandemia todavía no termina. Sigamos vacunándonos en el momento que nos corresponda, cuidémonos. A continuación anexo otra lectura que considero puede ser de interés, o que considero de interés, y que dice lo siguiente. Es una lectura del 21 de septiembre del año 2020 y pues vamos a escucharla, ¿no? O sea, invito a que la escuchemos. Dice así: crisis de la moral en la pandemia, en la época del COVID-19. Es un texto de Mario Villegas González, repito, redactado el 21 de septiembre del año 2020. Inicio con una cita textual, es decir, con palabras de Chomsky, quien publicó en el periódico La Jornada
el 19 de septiembre del año 2020, en la página 28, publicó las siguientes palabras. Está creciendo en la humanidad el fin de la humanidad. Es decir, el mundo vive el momento más peligroso de su historia. Y esto, pues hoy, 24 de septiembre del año 2022, me remite a pensar en la guerra, y no solo en la guerra Rusia contra Ucrania, sino en las guerras, ¿no? En el calentamiento global y en todos los problemas que estamos viviendo como humanidad. Así que sí creo con Chomsky que estamos en un momento muy peligroso. Yo confío que vamos a salir adelante, pero hay que estar conscientes del momento que estamos viviendo. Dice Chomsky, continúo con la cita textual, estamos viviendo y estamos viendo, por lo tanto, la peor tragedia en la historia de la humanidad. Estamos en medio de una confluencia de crisis existenciales. Bueno, yo pienso que lo dice precisamente por haber sido publicado el 21 de septiembre del año 2020, lo dice en relación a la pandemia, pero esta crisis, y no es una crisis, sino son crisis existenciales, son extensibles a nuestra época, más allá de la pandemia, ¿no? Y por eso vale la pena repensar esas palabras, ¿no? Dadas esas crisis, deberíamos darnos a la tarea de tratar de comprender la trascendencia de las palabras de Chomsky, que por cierto, en YouTube ya publicó él su opinión respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no? Que obviamente yo voto a favor de que se termine. Recomiendo en YouTube un audio de Mario Villegas, se puede buscar por estas palabras, Mario Villegas opina la guerra, ¿por qué ocurre? Bueno, continúo con la lectura del texto que tengo aquí en hojas de papel blanco y que, bueno, dice lo siguiente, ¿no? Estamos entonces ante la necesidad de comprender la trascendencia de las palabras de Chomsky. Y es que sí, creo que estamos viviendo una tragedia. Nos lo dice el número de muertos, millones de muertos por el virus, ¿no? Y es importante que nos demos cuenta que, no obstante, queda la esperanza, que creo que ya está más cerca, queda la esperanza de que la pandemia terminará. Terminará como terminaron otras tragedias. Terminó la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y otras tragedias, ¿no? Incluso recientemente recordamos el terremoto del 19 de septiembre y pues nos dice la naturaleza que los terremotos van a continuar y han continuado, ¿no? No obstante, debemos aprender, como ocurrió el 19 de septiembre, a hacer actos preventivos, ¿no? O sea, no solo simulacros, sino estar prevenidos de que en cualquier día, a cualquier hora puede temblar e igual puede ocurrir también otra pandemia en el futuro, la cual no deseo, pero puede ocurrir. Y lo importante, como dije al principio de esta grabación, es retener lecciones que nos deja la pandemia y todas las crisis en todos los ámbitos, ¿sí? Porque, bueno, vivimos las consecuencias. Cabe recordar, por ejemplo, que también superamos la peste negra. La peste negra en Europa, que mató a millones de seres humanos, fue una pandemia devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Eurasia en el siglo XIV y alcanzó su punto máximo entre el año 1347 y 1353. Quiere decir que duró varios años esta peste negra. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos calculan entre 75 a 200 millones el número de muertos, que equivale aproximadamente al 30
o hasta el 60% de la población de Europa en aquellos años, 1347-1353. Y así podríamos mencionar otras tragedias, todas superadas pese a las consecuencias en número de muertos, enfermos, pobreza y todo tipo de males. Sin lugar a dudas son tragedias colectivas, pero a diferencia de todas las anteriores, la pandemia actual pues es una tragedia global. Es decir, en la época de la globalización, pues también afectó la pandemia, ¿no? Porque bueno, la peste negra en Europa fue una situación vivida en Europa, ¿no? Aunque ya sabemos que por la colonización nos trajeron a América pues muchas enfermedades y entre ellas también la peste. La vivieron, por ejemplo, los aztecas, ¿no? Lo que interesa retener, además de todo lo que es necesario retener, es que también hay algo a lo que podemos llamar la tragedia individual. Por ejemplo, el sentirse solo, el sentirse incapaz y por lo tanto frustrado en nuestras labores. Yo viví momentos de intensa impotencia ante no saber usar las nuevas tecnologías. Afortunadamente, como yo, y espero que todos y todas, logramos superar esta incapacidad, esta no preparación para el uso de las nuevas tecnologías, gracias a la ayuda de personas que fueron muy amables con nosotros, y bueno, pues salimos adelante en la educación no presencial. Ahora he aprendido a usar Zoom y otras tecnologías. Obviamente, entre estas tecnologías debo mencionar, para que quede como parte de la memoria, el uso del Internet en el celular, ¿no? Por ejemplo, el sistema WhatsApp, y obviamente previa a la pandemia, el uso en la pandemia más intenso del correo electrónico, ¿no? Entonces, gracias a toda esta tecnología pudimos seguir trabajando en lo posible de manera eficaz. Pero yo mencionaba otra tragedia individual y me refiero a sentirse solo, a sentirse frustrado, a sentir el dolor que deja al individuo al borde del abismo, ¿no? No quiero mencionarlo, pero creo que hubo muchas tragedias derivadas de esta soledad. ¿Alguien puede imaginar a qué me estoy refiriendo? Bueno, y muchas personas pueden imaginarlo. Así entonces, si bien hay muertos por la pandemia, hay individuos que están viviendo dolor de manera individual, vivida durante la pandemia, y no necesariamente vinculada con el virus, sino como efectos que podemos llamar colaterales, ¿no? Por ejemplo, el sentirse no amado, el saberse pobre, el saberse limosnero, el saberse carente de comida, carente de afecto, carente de comprensión, viviendo entre millones de seres humanos que no son empáticos y comparten parte de sus bienes. Es entonces ahí en las entrañas de esos seres en donde el existencialismo también concentra su atención, obviamente además de hacerlo en las tragedias colectivas. Sartre nos enseña a pensar en el individuo y a pensar en lo colectivo, ¿no? En nuestro compromiso social. Y de una vez aprovecho para remitir a las personas interesadas en lo social a un autor que vale la pena, repito, recomendar. Me refiero a Michel Foucault, sobre todo el libro Vigilar y Castigar, en el capítulo El examen, y otro libro que me parece relevante, aparte de todos, es Historia de la Sexualidad, capítulo 5, en donde aparece el concepto de biopolítica, que hace alusión al hecho de que la política administra o influye, repercute en la vida de los ciudadanos, ¿no? Pero lo lamentable es que esta política, por vía de la biopolítica, puede ser una política tirana, y eso es lo que hay que criticar, porque repercute
no solo en las entrañas de los seres que como individuos aislados están viviendo la tragedia, incluso antes de la pandemia, por supuesto, sino que también la biopolítica nos remite como tiranía, la biopolítica como tiranía, remite a la convivencia social, ¿no? Pero bueno, entonces lo que estoy diciendo es que autores como Sartre, Marx, Foucault, en particular Sartre, nos remiten a problemas existenciales en los que concentra su atención. Y eso no cancela que pueda concentrar su atención en tragedias colectivas. Entonces pensemos en las carencias por las crisis de la pandemia, incluida la carencia de conciencia moral tranquila, derivada esta conciencia moral intranquila por las culpas y por las tragedias que derivan de las culpas, ¿no? Así entonces hemos vivido y estamos viviendo, y en particular durante la pandemia, no solo el efecto del virus, sino que se suman inmoralidades y corrupción en México. Me sorprendió la noticia reciente de que en menos de una semana hubo 100 asesinatos en Guanajuato. Y bueno, pues esto es gravísimo, ¿no? Y eso es solamente una muestra de la corrupción, del crimen organizado que se vive en nuestro país y del cual también participan, por ejemplo, Rosario Robles y otros funcionarios que están y que han estado en la cárcel en nuestro país, ¿no? Así entonces, conductas como las de estos funcionarios, a estas conductas se suman las tragedias naturales, incendios, efectos nefastos de las lluvias, causando muertes y daños materiales, el terremoto, etcétera, ¿no? Ante ello, pues nos encontramos casos de depresión, de suicidio, de angustia, ya mencioné la soledad, la falta de comunicación, nos encontramos el sojuzgamiento, los prejuicios, y ya mencioné la carencia de empatía, nos encontramos la ausencia de resiliencia, es decir, la ausencia de la capacidad psicológica que tenemos las personas, pero algunas se cancelan en las crisis, esta capacidad que nos permite sobreponernos a periodos de dolor emocional y a situaciones adversas. Es decir, la resiliencia no funciona en todos por muchas consecuencias, muchas razones, ¿no? Y entre esas razones también quiero mencionar la enajenación, no solo la enajenación en el trabajo, sino la autoenajenación. Así entonces vivimos muchas carencias, que bueno, una de esas carencias pues obviamente no solo es la de dinero, sino, repito, también la de afecto, ¿no? La carencia de afecto. Respecto a la enajenación, quiero poner este paréntesis en la grabación, y es el hecho de advertir que el capitalismo sigue vigente, y por lo tanto muchas de las ideas de Marx como críticas al capitalismo siguen vigentes. Es decir, creo con Adolfo Sánchez Vázquez, independientemente de que haya sido él el primero que lo haya mencionado o no, que estamos viviendo un capitalismo salvaje. Ahora bien, ante las tragedias individuales y colectivas, invito a la reflexión que hace la ética buscando rescatar la moral, que siempre va a ser posible. A pesar de que la creamos en crisis a la moral, es posible la moral. Obviamente, las normas morales han de adecuarse a los nuevos tiempos. Así, lo que hoy veo en la historia de la humanidad es la esperanza, el creer en la capacidad que tenemos como especie de sobrevivir, puesto que muchos individuos somos capaces de volver a reiniciar nuestra vida a pesar de las tragedias materiales, las tragedias afectivas, a reiniciar aún habiendo vivido en las peores condiciones a partir de las cuales se ha de partir.
Pienso en las personas que pierden su casa al 100%, ya sea por las lluvias o por el terremoto, los que perdieron mucho dinero con la pandemia, y pues nos vemos algunas personas en la necesidad de partir de cero. Mientras tengamos vida, podemos hacerlo, podemos continuar. Mientras la vida está, nuestra vida está en nuestras manos, mientras tengamos fuerzas, el poder reiniciar y por lo tanto continuar. Y eso es fundamental entenderlo, ¿no? Obviamente cada quien es responsable de su vida, de cuidarla, en nuestros días cuidar su salud y pues por empatía cuidar la de todos. Es nuestra más vital responsabilidad, cuidar la vida. Esa siempre ha sido la normalidad a la que no veo por qué llamar nueva normalidad. Simple y sencillamente es lo normal, cuidar nuestra vida, ¿no? Así que no caigamos en la demagogia, en expresiones que pueden ser consideradas propias de demagogos, pero eso no nos debe llevar a eludir el tratamiento que requieren las crisis por vía de una política adecuada, ¿no? Es decir, no rehuyamos a pesar de la corrupción, porque es la peor solución o es la no solución, el creer que porque hay corrupción no vale la pena imbuirnos o inmiscuirnos, entrar en contacto con la política. Al contrario, se requiere una participación política más relevante por parte de todos los ciudadanos. No se trata de renunciar a ella, a la política, pero tampoco se trata de renunciar a la ética, porque esta nos ayuda en la práctica moral. Así entonces, creo que se requiere enriquecer la comprensión de la verdad, de la realidad, desde posturas filosóficas. Por ejemplo, la que nos plantea Nietzsche con su libro o con su expresión voluntad de poder, ¿no? Esta voluntad de poder nos lleva a entender que es posible practicar nuestra vitalidad, nuestra tendencia a crecer, a desarrollarnos, a superarnos. Así entonces, la voluntad de poder se muestra en forma de deseos o impulsos. La voluntad de poder es algo parecido a lo que Freud llama líbido o energía vital, y lo que Darwin llamó luchar por sobrevivir, luchar por vivir, ¿no? La lucha por la sobrevivencia. Esta voluntad de poder nos lleva a entender que tenemos la capacidad de autosuperarnos y obviamente ayudados por un contexto social, es decir, no lo vamos a hacer solos, tenemos que hacerlo con otros seres humanos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestro trabajo y la sociedad en su conjunto. Esto nos lleva entonces también a un concepto importante que es el concepto de praxis, a la importancia que tiene llevar los proyectos a la práctica. Claro, la comprensión del presente inaugura algunos conceptos. Pienso en este concepto sistémico, entendido aquí como el considerar la interdisciplinariedad por lo tanto, de las disciplinas, es decir, la relación que hay entre las disciplinas, es decir, el hecho de que una disciplina, por ejemplo la ética, no puede vivir aislada de otras, por ejemplo de la política o de la economía o de la psicología o del derecho y así con todas las demás, ¿no? La interdisciplinaridad vincula a una disciplina con otras y eso enriquece nuestro conocimiento del mundo y ayuda, por lo tanto, a la resolución de nuestros problemas, tanto individuales como sociales, ¿no? No tengamos miedo o no tengamos preocupación por aludir a aspectos que son vinculados a la individualidad. Eso no quiere decir que seamos egoístas, que seamos engreídos, ¿no? Creo que la humildad sigue siendo un valor importante, la discreción, la vida íntima, la vida privada siguen siendo importantes, pero se debe a su vez
tener esta vida íntima, privada, etcétera, en un momento, y en otro momento vivir una vida social, interactiva, dinámica, de trabajo, etcétera. Así entonces, estar interrelacionados con los sistemas, constituyendo una red que nos una a todos, repercutiendo unos en los otros. De ahí el concepto de sistémico. Así entonces, no eludir otro hecho importante en nuestra sociedad, y me refiero a la economía, ¿no? Tiene una repercusión importante para los marxistas o para Marx, es la estructura de la sociedad, es la base, ¿no? Y todo lo demás es la superestructura o lo que se construye sobre la estructura, sobre la economía. O sea, sí requerimos una condición previa para la realización de proyectos, y esta condición previa pues son los recursos económicos, ¿no? Nos lo explica Federico Engels en una carta que leyó ante la tumba de Carlos Marx. Se puede buscar así en internet, palabras de Engels ante la tumba de Carlos Marx, y se puede buscar en internet esta carta. Y lo que está diciendo es eso, que la economía tiene un papel predominante en nuestra sociedad, y no lo ocultemos, ¿no? Entonces vivimos ante la suma de una serie de circunstancias que no cancelan la relevancia del existencialismo, del marxismo y de lo que en Foucault podemos llamar el estructuralismo, o llámese como se llame a la filosofía de Foucault, pero provisionalmente le llamo una antropología, un estructuralismo, es que es muy interesante Foucault, como, de hecho fue titulado como psicólogo y como filósofo, doctor en filosofía, ¿no? Entonces, de los tres autores mencionados, creo que es ahorita uno de los más presentes en nuestros días para entender nuestra circunstancia actual, ¿no? Año 2021. Pero entonces debemos enfrentar pues muchos hechos, ¿no? Y no desconocer lecturas que nos fueron posibles a algunos para enfrentar la pandemia en su clímax, en su punto de más muertes, ¿no? En ese sentido, no olvidar la relevancia, y sería bueno volver a una relectura de textos como el de Primo Levi. Me refiero a su libro ¿Es esto un hombre? Y al libro de Emil Frank, El hombre en busca de sentido. Estos libros de Primo Levi y de Víctor Emil Frank me llevan a entender que podemos superar el haber estado encerrados en la pandemia, ¿no? En la cuarentena. Porque finalmente nos dicen ellos que este encierro obligado, en el caso de ellos, un encierro derivado de ser prisioneros de guerra de los nazis, nos ha llevado a todos a la posibilidad, como ya dije al principio, de hacer reflexiones derivadas de estar en soledad y en silencio. Así entonces, esta soledad, este silencio nos ha hecho revalorar la vida, la salud, al otro, a los otros, y por lo tanto a la propia vida, ¿no? Y incluida la salud en aspectos tan básicos como cuidado de nuestro peso, el experimentar la necesidad de una dieta para tener el control de nuestro peso, ¿no? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cómo lograr un mejor futuro? Para entender esto, leo a continuación palabras de Walter Benjamin, y son estas para entender un poco qué nos depara el futuro, ¿no? Dice Benjamin, cito, abro comillas: hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. En él se muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos
Él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponerlo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán la empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso. Nos lo dice en su tesis sobre la filosofía de la historia, y se trata de la tesis 9, Benjamin. Estas palabras de Benjamin merecen ser leídas con mucho detenimiento, porque considero que hay una metáfora en ellas, ¿no? Yo lo que creo que nos está diciendo, y nos lo dice muy claro en una parte, es que finalmente el pasado puede ser una ruina sobre ruina, pero en la medida en la que hay vida, pues hay la esperanza de que un huracán esparce esas ruinas, dando lugar al progreso, ¿no? Obviamente, además de ruinas, pues hay también progreso en el pasado, y ese progreso también debe ser reconsiderado, revalorado para un mejor futuro. Entonces, en conjunto, pues hay cosas lamentables, hechos lamentables como la pandemia, pero también hay éxitos, por ejemplo, el avanzar en nuestros estudios. Otro aspecto relevante vivido como posible de ser considerada como una experiencia existencial y vuelta a vivir en la actual pandemia, como se vivió en la Segunda Guerra Mundial, otro aspecto relevante está contenido en el libro de Sartre, Las moscas, es decir, la importancia que tiene la libertad aún en las peores circunstancias de crisis, ¿no? Estas circunstancias de crisis también se ven en una obra relevante de Jean-Paul Sartre, me refiero a Puerta Cerrada. Es decir, en la cuarentena, en más de un caso, se desataban los demonios. Los conflictos interpersonales, por la inmadurez, por la inmoralidad, por la no colaboración, por no cumplir los acuerdos, los conflictos interpersonales se desataron. Por suerte, llegó el semáforo sanitario, la gente pudo salir a la calle, relajarse de sus conflictos al interior de su hogar, a puerta cerrada. Y sin embargo, cabe la pregunta, y es si ya domamos a la bestia, es decir, al coronavirus causante del COVID-19. No lo creo. Lo que hemos aprendido es a curarnos de la infección, ¿no? Y por lo tanto sigue vigente la necesidad de continuar con las vacunas. Se ha dicho, y creo que va a ser verdad, que el virus se va a quedar con nosotros y se va a constituir en algo parecido al virus que causa la gripe. Así que creo que lo conveniente, hasta donde entiendo hoy, 24 de septiembre del año 2022, va a ser necesario estarnos vacunando, por lo menos ahorita cada 3 meses, quizá después cada 6 o cada año, como en otro tipo de casos en los que nos vacunamos, ¿no? Leí al principio un fragmento del libro de Camus, La peste, y quiero leer ese fragmento, pero anexarle algunas partes que no fueron leídas al principio, ¿no? Es decir, voy a leer la cita voy a leer las últimas palabras, o una parte de las últimas palabras del libro La peste de Camus. Dice el libro, y por lo tanto dice Camus, abro comillas: sabía que, sin embargo, esta crónica no puede ser el relato de la victoria definitiva. No puede ser más que el testimonio de lo que fue necesario hacer y que sin duda se debería seguir haciendo contra el terror y su arma infatigable. Sabemos nuestro deber, a pesar de los desgarramientos personales. Todos los humanos sabemos nuestro deber, incluyendo a los que, no pudiendo ser santos, se niegan a admitir las plagas y se esfuerzan, no obstante, en ser. Al final de la cuarentena, oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad,
yo tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues sé que esta muchedumbre dichosa ignora lo que se puede leer en los libros, que la posibilidad de otra pandemia no muere ni desaparece jamás. El peligro puede permanecer dormido en los muebles, en la ropa, en espera paciente, en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, en los pañuelos, en los papeles. Así que puede llegar un día en el que otra pandemia, para desgracia y enseñanza de los seres humanos, dé lugar a más muertes en una ciudad en este momento dichoso. Son palabras de Albert Camus, ¿no? Vale la pena, creo yo, que nos unamos a un programa de recuperación de la memoria, con el fin precisamente de restablecer la memoria. Así que invito a que en este programa de recuperación de la memoria recurramos a la cámara de video, recurramos a la cámara para sacar fotografías y el video para sacar precisamente imágenes a modo de película, y también recurramos a un tercer recurso, a una grabadora para grabar nuestra voz y la de las demás personas. Entonces, en este programa de recuperación de la memoria al que estoy invitando en este momento, nos proveamos de 3 herramientas. Sería la cámara para sacar fotografías, la cámara para sacar video y una cámara para grabar la voz nuestra y la de los demás. Por suerte, estas 3 funciones son posibles gracias a un buen celular, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo es que sí debemos procurar el restablecer la memoria y conservar la memoria, en particular de lo ocurrido en la pandemia, ¿no? Ya mencioné 2 lecciones, pero bueno, hay muchas cosas que deseo no olvidar y que es posible retener con esas 3 herramientas: fotografías, videos y sonido, ¿no? La voz, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estas grabaciones que estaba haciendo durante la pandemia, que están en YouTube, Mario Villegas.clase1, Mario Villegas, hasta llegar a Mario Villegas.clase15, y luego otras que me han sido útiles en mis cursos en la UNAM y en la UAM, ¿no? Recordemos que la memoria es algo importante que nos da identidad. Con la memoria sabemos quiénes somos, puesto que quien no recuerda no sabe. Saber es recordar. No recordar es la nada. La nada es la ausencia de la presencia. Con el olvido nos acercamos a la nada. Con el olvido estamos ausentes. Podemos sentir que no existimos en caso de no recordar. En caso de ser olvidados, no existimos. No existimos para quienes nos olvidan. Debemos recordarnos a nosotros mismos para existir para nosotros mismos, para existir para nosotros mismos. Debemos recordar para que existan los otros, para existir entre los otros. Los otros y nosotros debemos recordar. Entonces, creo, puede ponerse en objeción lo que voy a decir, o puede objetarse. Creo que un mínimo requisito para existir de una manera digna es procurar la memoria, procurar los recuerdos, ¿no? Obviamente la vamos a perder, se sabe que la ancianidad lleva al olvido, pero puede combatirse en lo posible el olvido, pues procurando el recordar, o sea, utilizando todos los mecanismos que nos sea posible utilizar para recordar, ¿no? Uno que recomiendo muchísimo, y me pasó ayer, es tener costumbres, tener hábitos, tener lo que yo llamo la excelencia o la habilidad, ¿no? de llevar a cabo estrategias para no olvidar. Y lo reconozco, a pesar de todo lo que hagamos en esta lucha en contra del olvido. Por ejemplo, yo lucho en contra del olvido tomando omega 3, ¿no? Y vale la pena que digan yo que escribir y leer
pero en mi caso me considero privilegiado, escribir debe ocupar un lugar privilegiado para recordar, ¿sí? Así que invito a escribir y obviamente junto con esto a recordar. Hay un audio, y es un video y un audio que está en YouTube, que recomiendo para ayudarnos a la memoria, para ayudarnos a recordar, y está en YouTube con este título: sinapsis, coma, se abre signo de interrogación, ¿qué? Acento de la E, ¿qué es? Se cierra signo de interrogación, y debe buscarse con la persona que subió este video, es Eduardo Tequeida, ¿sí? Entonces, vale la pena ver este video. Lo que nos enseña es que recordar es como pasar de una montaña a otra, teniendo de por medio un precipicio, y o sea, al principio pues es muy difícil pasar. Sin embargo, debemos esforzarnos por lanzar una cuerda al otro lado de la montaña para cruzar sin peligro de morir, para cruzar ese precipicio, y habiendo llegado al otro lado, habiendo hecho el esfuerzo y habiendo logrado llegar al otro lado de la montaña, vuelvo a repetir, son dos montañas y en medio hay un precipicio, se tiene un éxito. Pero lo interesante del video es que lanza la cuerda varias veces de un lado al otro, de una montaña a la otra, y repito, está en medio del precipicio, y termina creando un puente que le permite pasar de un lado al otro con mucha seguridad, y a eso yo le llamo recordar, ¿no? Aquí atrás de esto hay entonces algo que es muy importante, y es el repetir, ¿no? Pero bueno, yo estaba platicando respecto a la pérdida de las llaves el día de ayer, y creo que la norma debe ser ponerlas siempre en el mismo lugar, porque se perdieron, puesto que las puse en un lugar en el que nunca las había puesto, y por eso no las encontraba, ¿no? Afortunadamente aparecieron. Vuelvo a este texto en el que se nos dice, un texto que yo escribí, que debemos recordarnos a nosotros mismos para existir, y también recordar a los otros para que existan, ¿no? El mínimo requisito para existir, por lo tanto, y es lo que decía yo que se puede objetar, es el recordarnos mutuamente y a nosotros mismos. Y en esto precisamente es en lo que ayudan las fotografías, los audios, los videos, que son las piezas de un rompecabezas mínimo, o sea, las 3 piezas de un rompecabezas mínimos que nos ayudan a recordar. Vuelvo a repetir estas 3 piezas: fotografías, videos y audio, o sea, voz, ¿no? Rompecabezas destinado a armar piezas de un rompecabezas destinado a armar nuestra identidad. Así entonces, sin identidad somos personas que se golpean su cabeza contra la pared corriendo el riesgo de morir. Sin identidad se está ante la posibilidad del vacío, como dije antes, ante la posibilidad de la nada, ¿no? En la lucha por la identidad, en la lucha por no olvidar, obviamente se va a vivir y se vive una tensión constante entre el querer recordar y el no poder recordar. Vuelvo a repetir mi experiencia: viví un estrés por haber perdido las llaves, ¿no? Y ese estrés fue constante, fue una tensión constante en la medida en la que no encontraba las llaves. Afortunadamente la vida nos da opciones para resolver problemas, y simplemente yo le dije a mi esposa, pues cambiamos todas las chapas, o sea, ponemos chapas nuevas, y esa es la solución en caso de haber olvidado o perdido las llaves fuera de mi hogar, y un ladrón podía haberlas encontrado y haber entrado cuando no estemos a robarnos nuestras cosas, porque vivimos en un país de mucha corrupción, de mucha delincuencia, ¿no? Esta tensión constante entre el olvido y el recuerdo, el querer recordar pero no poder porque se olvidó algo, se disminuye, por lo tanto, precisamente recurriendo a las costumbres, ¿no? Digámoslo claramente, podemos lograr más identidad si asociamos a las imágenes, por ejemplo a las fotografías, si asociamos a las imágenes
las palabras que nos describan esa imagen, ¿no? Pero para mí es privilegiado el escribir, y ahora todavía lo es el estudiar, el aprender, ¿no? Y esto no cancela la risa, la vida sexual, la diversión, salir a comer a un restaurante, a desayunar, a cenar, caminar en Coyoacán, pasear en Cuernavaca, en Acapulco, etc. La vida continúa, y esto lo digo en relación a la pandemia, ¿no? Recordemos que la memoria organiza principalmente sistemas de continuidad y coherencia. Es la continuidad y la coherencia lo que le da sentido a nuestros recuerdos. O sea, hay una lógica en los recuerdos, ¿no? Y vuelvo a decir que son los recuerdos los que nos dan individualidad, nos dan identidad. Así que si para organizar sistemas de continuidad y coherencia nos es necesario volver a aprender, incluso si es necesario volver a aprender, tendremos que hacerlo, ¿no? Todo como si fuera la primera vez, ¿no? Ya me suele ocurrir que disfruto de una película que ya había visto, precisamente porque no recordaba detalles, y eso se llama redescubrir. Y eso puede ocurrir incluso hasta con la vida sexual, ¿no? Recordemos que el cerebro es un órgano que tiende a la pereza cuando está atrapado por miles de instrumentos que sustituyen su trabajo. Así entonces, en lo posible, según las posibilidades de cada quien, invito a que prescindamos de la tecnología y le demos el reto a nuestro cerebro de hacer por sí mismo el trabajo. Me refiero a esto, por ejemplo, recientemente hice la suma de las actividades realizadas por mis alumnos de la UAM, hice la suma de las actividades para designar su calificación, y teniendo la calculadora a la mano, opté por usar mi cerebro, ¿no? Es a lo que me refiero como un ejemplo de lo que sería utilizar el cerebro. En fin, no eludamos todo, incluso nuestros errores. No creo que sea conveniente olvidarlos, porque también de ellos se aprende, ¿no? Los errores y nuestros aciertos, pero obviamente queremos más aciertos, todo ello nos da identidad. Son muchos años pagando el costo de lo que ahora somos, de lo que ahora tenemos, pagando el costo de nuestra identidad, y se trata de disfrutar en lo posible pues esta identidad, esto que somos. Y esto invita a que luchemos por esa identidad, sobre todo los más jóvenes, pero eso no cancela que también los adultos, incluso los adultos mayores, ejerzan este derecho a una vida digna, ¿no? En fin, vivamos, y de ser necesario, volvamos a vivir, buscando recuperar las fuerzas que todavía no son posibles. Y en este sentido invito a hacer ejercicio, comer bien, dormir bien. Vivamos todo lo que todavía nos es posible y que aparentemente está desgastado por pues toda la circunstancia global y el desgaste que puede generar la virtualidad y toda la enajenación de nuestros días. Muchas gracias por su atención. Son las 11:06 de la mañana, sábado 24 de septiembre del año 2022. Mario Villegas González saluda a ustedes y les da las gracias.